Se engalana con una de las especialistas más notables que tiene nuestro país en materia de reliquias y relicarios, la maestra Gabriela Sánchez Reyes. La maestra Sánchez Reyes tiene licenciatura en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro de Sor Juana y obtuvo el grado de maestra en Historia del Arte con la especialidad de Arte Colonial Mexicano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su trabajo se ha centrado en dos líneas de investigación: la historia de la propiedad y urbanización en la Ciudad de México, como los casos del Santuario de la Piedad de la Ciudad de México, la Casa del Mayorazgo Nava Chávez, la llamada Casa de las Sajaracas, y la Casa de Curtiduría conocida como Casa Talavera, entre otras. La otra temática aborda la cultura material de las devociones, relicarios, religiosidad en pueblos mineros, el desarrollo al culto a San José en el Virreinato, sobre los cuales cuenta con varios artículos publicados. Ha sido procuradora en las exposiciones Santuarios de lo Íntimo, Retrato en Miniatura y Relicarios en el Museo Sumaya, Plata Forjando México en el Museo Nacional del Virreinato, 100 años del Templo Mayor, Historia de un Descubrimiento en el Museo del Templo Mayor y Tesoros escondidos de conventos carmelitas en el Museo Franz Mayer. Y en esta tarde nos presenta la conferencia El glorioso mártir San Hermión, Historia del traslado de una reliquia a la Villa de Lagos en 1791. Sin más, le cedo la palabra con el aplauso para darle la bienvenida de todos nosotros. Buenas tardes, buenas noches a todos. Les agradezco, obviamente su asistencia, en particular al doctor David Carvajal la invitación, y me da mucho gusto, a la doctora Irma también, a la doctora Lina, por hacer todas las gestiones para que yo pudiera regresar aquí a Lagos. Es la segunda vez que vengo. La primera vez que vine me enamoré de Lagos y realmente, lo diré, creo que el único pueblo mágico que se merece ese título, porque solito, la arquitectura solita está presente y se defiende, no necesita más, pero bueno. Como ven, me emociona mucho venir a Lagos, especialmente para venir a hablar de un relicario que es realmente excepcional. Obviamente no podemos ahondar en todos los detalles de la cantidad de información que se conserva de este caso, pero trataré de dar como un panorama muy general para que conozcan la importancia. Yo sé que es importante para ustedes, forma parte del culto de aquí de Lagos, pero desde el punto de vista académico, que es lo que a nosotros nos interesa y las características peculiares que tiene este caso de este relicario, ¿no? Entonces, voy a tratar de abordar diferentes aspectos para comprender de manera general este caso. Entonces, vamos a empezar explicando un poquito qué es una reliquia, y una reliquia, digamos, en el mundo católico, que es importante. No es lo mismo la reliquia entre los budistas o qué sé yo, ¿no? Vamos a centrarnos lo que es la acepción, digamos, en la Iglesia Católica y por qué lo acepta, y de eso va a explicar la presencia de San Hermión aquí, ¿no? Entonces, como tal, digamos, en términos generales, se explica como cualquier fragmento o resto corporal de algún santo o de objetos que estuvieron en contacto con el santo. Eso es muy importante. Entonces, cualquier resto corporal, estamos hablando de verdad, es el cabello, la uña, el callo, o sea, las crónicas así lo dicen, aunque suena un poco raro para nosotros. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. La sensibilidad que nosotros tenemos frente al cuerpo muerto es muy distinta que la que se tenía hace siglos, ¿no? Entonces, antes, tenemos más precaución de que en cuanto el cuerpo de una persona está muerta, pues luego hay que cremarlo y es como cuestiones de salubridad. En ese entonces, hace más de un siglo por lo menos, eran remedios caseros de pronto, ¿no? Eran posibilidades de lo sagrado, era una concentración, digamos, el cuerpo de una persona que había muerto con fama de santidad. Era un objeto que tenía toda la posibilidad de crear milagros, de curar enfermedades, y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso explica por qué son tan importantes, por qué se conservan y por qué se cuidan y por qué son necesarios para la Iglesia, inclusive todavía en la actualidad.
Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces cualquier resto del cuerpo, le digo, puede ser uña, cabello, dedo, hueso, pedazo de carne, pedazo de corazón, lo que quieran, se les ocurra, todo es posible, ¿no? Que se transformara en una reliquia, en un objeto sagrado. Esta cuestión médica sí es fundamental porque inclusive en las crónicas o las vidas de santos se incluye alguna sección en la que se da cuenta de los remedios de la época que eran aceptados. Entonces pronto se incluía, por ejemplo, si se tenía el dedo de Santa Teresa, se metía en un vaso, se tomaba esa agua y entonces esa agua era transformada con lo sagrado, digamos, y la gente se aliviaba. O se ponía, por ejemplo, la firma de Santa Teresa también era muy común que se recortaran letras, así tal cual, de sus escritos, y hacían como rompecabezas que dijera Santa Teresa, ¿no? Y eso se transformaba en una reliquia, se aceptaba como tal, y la gente se lo ponía en el pecho si tenía una dolencia en el cuerpo y se curaba. Entonces, esas cosas que para nuestros ojos son como un poco extraordinarias, pueden ser como superstición. En la época las supersticiones son otra cosa, ¿no? Anteriormente. Entonces, sí hay que entender, digamos, manera de acercarse a lo divino, a lo sagrado, a las reliquias de los santos, como para entender por qué se hicieron los relicarios que los contienen, ¿no? Entonces, bueno, en general vamos a entender reliquia como cualquier fragmento y parte del cuerpo u objetos que también puede ser extraño para nosotros. Por ejemplo, volviendo al caso de Santa Teresa, se conserva el tamborcito con el que tocaba, todavía le venden a uno fragmentos de la cocina de Santa Teresa, ¿no? Cualquier objeto, las chanclitas, el cordón de San Francisco, por decir algo, de verdad lo que se les ocurra, cualquier objeto tocado o al hábito, por ejemplo, las ropas, el hábito, si estuvo en contacto con el cuerpo de ese santo, pues se fragmentan, entonces ya no se fragmenta el cuerpo, se fragmentan esos pedazos de tela y son los que en general circulan en la actualidad. Entonces, como ven, es un panorama como un poco más amplio de lo que se considera reliquia y son los que vamos a ver. Bueno, de tipos de reliquias están las reales, que son las insignes. Pensemos que las reliquias más importantes, desde luego, son las que tienen que ver con Cristo, pero si su cuerpo se elevó al cielo, pues entonces no hay reliquias corporales de él. Por lo tanto, son las reliquias de contacto, ¿no? Las que estuvieron en contacto con él. Entonces están las reliquias de la Santa Cruz, los clavos, todo lo que tenga que ver con la pasión de Cristo, y por eso son tan importantes, ¿no? Entonces siempre van a estar, pues desde luego, las primeras son las de él. En el caso de los santos, pues será entre más grande, pongamos así de manera coloquial, entre más grande el pedazo del cuerpo de ese santo, pues más insigne, más importante que si es un fragmentito así chiquito, ¿no? Después están las exiguas, que puede ser un diente o una falange, y después están las de contacto, que se subdividen, ¿no? Los objetos tocados o la barandea, que es la más común, que es el pedacito de tela, que es como esta que está en Puebla, que está aquí, pedacito de tela del hábito del Beato Sebastián de Aparicio. Bueno, seguimos. Bueno, en general eso sería lo que es la reliquia. Ahora, al estudiar las reliquias, digamos, en general, los historiadores pueden dedicarse a la reliquia, a historiar la reliquia, y los historiadores del arte nos dedicamos a estudiar el relicario. Lo que yo intento hacer es estudiar las dos cosas, es decir, no se puede estudiar la reliquia sin el relicario y viceversa, ¿no? Se tienen que estudiar los dos y tenemos que llegar a ese punto. Yo siento que es como el siguiente nivel, ¿no? De estudiar las dos cosas. Entonces, bueno, los historiadores del arte se han creado, sobre todo los franceses y los alemanes, se han dedicado a hacer como tipologías para rastrear más o menos cuándo empezó a surgir esa modalidad y qué características tiene, escuelas, dónde surgió esa tipología y demás, ¿no? Como relicario vamos a entender, en general luego ponen, hay quien lo define como una caja, como un receptáculo. Yo antes lo decía como un receptáculo, pero empecé a buscar como otra palabra, como que decía, caja es como una caja de zapatos que guarda cosas, ¿no? El relicario no guarda cosas, es como un estuche, como que tiene, bueno, como ven me emociono y digo, tiene que ser algo más poético, digamos, el relicario, tiene que ser un estuche, un objeto diseñado especialmente para contener un objeto sagrado. Entonces, una caja, un receptáculo, me quedaba como corto esa palabra, ¿no? Como que guarda cualquier cosa. Entonces, un estuche yo ya siento que resguarda, bueno, obviamente reliquias. El relicario para mí tiene como dos acepciones, digamos, dos funciones. Una es resguardar el contenido de manera que no sea profanado, y nosotros lo vemos en los templos. ¿Qué hace la gente de manera constante? Cuando tiene acceso a lo sagrado es tocarla.
Y ahí tenemos muchos ejemplos de imágenes que llegan y si pueden tocar al Cristo no se le borran hasta los dedos y toda la policromía. Bueno, si eso sucede con una imagen de bulto, ahora si tuvieran contacto con lo divino que es ese fragmento del cuerpo, pues ya no habría reliquias, todas habrán perdido de hecho, ¿no? Entonces hay una manera, y bueno, además pensemos que todo este culto de las reliquias fue muy criticado después de la Reforma Protestante, y entonces también hay una intención de proteger todo ello para que no se profane. Se puede robar por piedad o para profanar, ¿no? Entonces, por eso el relicario es tan importante que tenga sellos, que esté muy bien cerrado, pero a la vez tiene la función de exponer lo que es su contenido. Entonces, es interesante como que expone y resguarda, ¿no? Es muy importante que cada reliquia tenga un papelito, que puede ser tan sencillo como este, que es una tira de papel manuscrita, y tiene la obligación, digamos, la función de ese papelito, se llama cédula, es indicar el nombre del santo de la reliquia, ¿no? Eso es importante porque, bueno, si la intención es uno dirigir las oraciones a ese santo para pedirle algún favor o encomendarse, si no se sabe de quién es, pues uno, digo, está bien que es sagrado y lo que sea, pero tampoco uno va a dirigir sus oraciones a cualquiera, ¿no? O sea, uno tiene que especificar a quién le va a rezar. En el caso de que se perdiera este papel, si se sabe que por tradición o que perteneció a algún santo, se reserva, digamos, a los oratorios domésticos de las órdenes religiosas, pero está prohibido que se exponga de manera pública porque pues, queda un poco anónimo, ¿no? Entonces es importante que se conserve este papel y puede ser, como ustedes ven aquí, de todo tipo, ¿no? Puede ser que se escriba directamente sobre el hueso, puede ser tira de papel que se decoró con guías y colores, igual simplemente es manuscrito. Y bueno, eso es en cuanto al relicario. Desde luego los relicarios existen pues casi desde que se creó el cristianismo en el siglo IV, siempre hay una necesidad de crear un objeto especial para resguardar estos restos sagrados. Y con el paso del tiempo ha habido como, sobre todo en la Edad Media, empezaron a crearse como ciertos modelos que han sido como más constantes a lo largo del transcurso de la historia de la Iglesia, digamos, ¿no? Y de la historia del arte. En cuanto a la tipología de los relicarios, en general se dividen por la forma o el contenido. Desde luego podríamos hablar de cada tipología, pero no es el caso. Pero bueno, es como para que vean la riqueza, digamos, de tipologías que existen, de los ejemplos que he estudiado aquí en México, que he identificado en México. Entonces tenemos retablos, que tal cual es un retablo, imagínenselo con cajones especiales diseñados para contener una cierta colección de relicarios, ¿no? Capillas que contienen el retablo relicario, las estatuas que sí, según las crónicas, eran estatuas de tamaño natural, de plata inclusive. En Santo Domingo, en México, tenían una de Santo Domingo que en el pecho tenía la muela de Santo Domingo. La muela se conserva, la imagen obviamente no porque era de plata, pero se conserva todavía la muela. El busto relicario, los brazos, el cuerpo completo, ahorita vamos a ver ejemplos, los cráneos relicarios, el ostensorio relicario que vendría siendo como que si se fijan es en realidad como una custodia, pero en lugar de tener el Santísimo, la hostia ahí, se adapta la forma del hueso de la reliquia que va a contener, pero en general es como una custodia, pero en este caso es más alargada, ¿no? Y por contenido, bueno, son pues términos que pueden funcionar en el caso de que a veces la forma no es difícil de catalogar, pues se le llama estauroteca cuando tiene un fragmento de la Santa Cruz, lipsanotecas cuando son colecciones de reliquias que de pronto la forma, pues es un marco, digamos, ¿no? Como el que tienen aquí en la parroquia, pues es un marco con un montón de cositas allá adentro, ¿no? Pues lipsanoteca ya uno ya no sufre de qué forma le pongo marco relicario, pues lipsanoteca ya no, puede ser otra opción. Y en estas están los medallones, que eran tal cual joyería, un medallón, bueno, digamos como así, pero ovaladito, y adentro tenía una colección de pequeñas reliquias, ¿no? Y que era joyería, digamos, pues devocional de la época. Desde luego no cualquiera lo tenía, pero sí, el Museo Sumaya tiene una colección muy importante de estos medallones. Pues los tableros o basta de reliquia, de estos vamos a ver ahorita algo. En cuanto a la seguridad y la protección del relicario, pues sin duda, una de las medidas que se tomó fue ponerles un lacre que lo ponía la orden religiosa que donaba esa reliquia. Es importante tener en cuenta que las reliquias estaba prohibido venderlas, entonces se donaban
y en la parte posterior, como vemos, pues aquí está un medallón relicario. Se ponía este sello con los hilitos, digamos, y esto indicaba que obviamente si era, por decirlo, si era original, si era auténtico y que no había sido profanado, que no se había tocado. Entonces, en algunos casos todavía se conservan esos sellos y hay que ver qué orden religiosa, qué marca está, quién lo otorgó, digamos, ¿no? Ahora vamos a hablar de un tipo específico de reliquia. Digo, están las reliquias de los santos fundadores, de Santa Teresa, de San Francisco, de Santo Domingo, y así nos podemos seguir, o de otro tipo de santos, ¿no? En este caso, para estudiar a San Hermión tenemos que ver esta modalidad, esta variante, que se les llama Corpi Santi, que tal cual la traducción sería cuerpo santo, y que se refiere a un tipo específico de reliquia de mártir de catacumba, que fue extraído, digamos, son huesos de mártir de catacumba que fue extraído de las catacumbas de Roma, específicamente, no es de ningún otro tipo. Eso es como el término específico para este tipo de santo. Y en cuanto al relicario, que viene la tipología, digamos, de la historia del arte, bueno, no hay un consenso generalizado, digamos, a nivel internacional de cómo llamarle. Yo porque, bueno, pues a eso me dedico y ando neceando un poco con que hay que llamarle de alguna forma. Este término yo lo tomé de un autor francés, una autora francesa, en un catálogo y le llama cuerpo relicario. Entonces a mí me parece que es adecuado porque hay otros que le llaman imagen relicario. Pero por imagen relicario hay quienes se refieren a, por ejemplo, a la escultura que les decía de Santo Domingo, una escultura de plata con una reliquia en el pecho le pueden llamar imagen relicario. Entonces, si uno lee imagen relicario, ¿es una escultura de bulto o es esta figura del mártir de catacumba? Entonces, bueno, es toda una cosa que hay que definir todavía, pero en México se ha empezado a utilizar esta acepción que yo estoy proponiendo y bueno, vamos a ver si queda al final, ¿no? Ahora, para entender este tipo de mártires, hay que pensar que, bueno, se hace el descubrimiento en 1568, bueno, o sea, es el descubrimiento, perdón, de las catacumbas y pensemos que la iglesia en ese momento está pues pasada un poco lo de que es la reforma, está tratando de defenderse y ¿qué hace cuando alguien lo ataca a uno? Pues uno se defiende y tienes que poner ciertas reglas de lo que te está atacando, justo exaltas lo que te están atacando, ¿no? Entonces lo que hizo la iglesia fue, si uno de los temas problemáticos era el culto de las reliquias, según los protestantes, que digo, destruyeron imágenes, pues imagínense las reliquias, pues todavía más, ¿no? Y hay grabados donde están tirando las imágenes y demás, ¿no? Entonces era un tema, digamos, sensible el asunto de las reliquias. Justo en esta disputa y que se está cambiando el orden de Europa, casualmente se descubren las catacumbas y es una estrategia, digamos, una herramienta para la iglesia de atraer o de la catolización, digamos, de toda Europa, bueno, de los países, de las regiones que todavía pretendían continuar con la religión católica, de exportar, digamos, de alguna forma estos mártires de catacumbas como un modelo nuevo de santidad. Generalmente lo representaban como jóvenes imberbes para la juventud, como modelo de santidad para los jóvenes. Entonces pensemos que fue una herramienta, una estrategia muy hábil de la iglesia de exportar, digamos, a determinadas poblaciones este tipo de reliquias en esta época donde se está cuestionando el uso de las reliquias en términos generales. Inclusive de estas obviamente son enviadas a América y obviamente a México, ¿no? En el momento en que entran a las catacumbas, pues tampoco podían aceptar que todas las reliquias, aún a pesar de la gran cantidad y se ha calculado cuántos miles de reliquias se extrajeron, pues no todas lo eran, entonces había que tener, desde luego la iglesia fue creó toda una estrategia y todo un protocolo para determinar qué reliquias sí eran, qué huesos sí eran de mártires de catacumba y cuáles no. Entonces también tenía que ser selectivo para no caer en el descrédito, ¿no? O sea, aun cuando a nosotros nos parezca que de pronto a lo mejor no era del todo, le faltaba cierta seguridad a ese mecanismo, aún así ellos trataron de establecer ciertas reglas. Entonces, en el momento que ellos ingresaban a las catacumbas, trataban de encontrar ciertas características que tuvieran en común, que avalaran que efectivamente se trataba de un mártir de catacumba. Entre los signos están estos que se le llamó los signos de martirio o signi martiri, que era
que encontraran este tipo de dibujos que tiene que ver con la corona del martirio, los símbolos de Cristo, la paloma con la palma. Entonces encontraban este tipo de símbolos y entonces determinaban que esos huesos sí eran de un mártir. Otro símbolo que fue importante y que de hecho inclusive hasta en el siglo XIX, bueno, durante todo el tiempo fue como tratar de aclarar cuáles eran las reglas que estaban jugando, digamos, para avalar este tipo de prácticas, fue del vas sanguinis o vaso de sangre. Y fue una disputa que incluso en el siglo XIX, ahora sí que le llaman la querella del vas sanguini, a ese grado llegó para que vean que sí, no, tampoco fue que algo que la iglesia dijo, es el vas sanguini y la palma del martirio y nada más, y todo el mundo se quedó callado. Hubo discusiones muy fuertes de intelectuales, digamos, de la época, que ya empezaban a involucrar el aspecto científico. Entonces, en general se le llamaba vas sanguinis porque se pensaba que ahí, cuando morían los mártires, recogían la sangre en esas como vasijas. Para el siglo XIX se hicieron estudios de este tipo de algunos de estos vas sanguinis, de estos frasquitos, y se determinó que en realidad no necesariamente tenía sangre, y además físicamente uno ve los frasquitos y unos o están vacíos, o tienen tierra, o nada más tienen huesos. Entonces fue, les digo, una discusión que bueno, sí fue realmente relevante, pero como sea para este momento se determina que debe de tener ese pedazo, como frasquito, que es este que vemos más o menos aquí, y que van a ver en la realidad qué formas va a tener. Eventualmente hay algunos así, pero no siempre son como de barro, digamos, como con tierrita roja dentro, no necesariamente. Estos huesos evidentemente necesitaban tener todo un protocolo, no, tampoco era de que dentro de esta estrategia de la iglesia, pues tampoco podía agarrar cualquier hueso, ¿no? Había que ser un poco más selectivo para tener un poco de credibilidad y seriedad en el asunto. Entonces, el brazo derecho del Papa, digamos, era el vicario de Roma, y él era el encargado de aprobar y de autorizar quién entraba con él para ingresar y hacer la selección de los huesos. Se creó el cargo del custodio de las santas reliquias, porque era como una oficina específica donde se administró esto, porque tal cual era administrar este tipo de donaciones. Y también se ingresaba con los enterradores, porque claro, pues una cosa es el que va a analizar los signos, ¿no? Y otra es el trabajo sucio del cavador, ¿no? Pues él tiene que limpiar la tierra y tal, ¿no? Y siempre para todos los trabajos hay categorías, ¿no? Entonces, bueno, hay destacados, digamos, los creadores de la arqueología cristiana, Antonio Bosio y demás, que hicieron este tipo, bueno, ya no les puse tantas diapositivas, pero crearon este tipo de tratados donde iban especificando todos estos signos que acabo de comentar. Son obras exhaustivas y pensamos que además todo lo escribían a mano y después se mandaba a la imprenta y hacían los grabados, entraban con grabadores para hacer los diseños de todo esto que ustedes están viendo. Todo esto era de un estudio exhaustivo del ingreso a las catacumbas y vertirlo todo en las obras, ¿no? Bueno, entonces eso es más o menos el procedimiento y lo que ocurría, digamos, adentro de las catacumbas, cómo se donaban este tipo de reliquias. Ahora viene el nombre de los santos. Sin duda vamos a tener el nombre de Hermión, por ejemplo, San Fausto, Santa Faustina, Plácido, son nombres que son distintos, ¿no? Lo que ocurría muchas veces pensamos que ingresaban a las catacumbas, no hay información apenas si la corona, la palomita, tal. ¿Dónde sabemos qué fue de esa vida ese santo? Pues prácticamente nada. Son huesos un poco anónimos, son santos sin hagiografías, sin vidas, sin biografías de nada. Y entonces lo que hicieron ellos fue, en el caso de que no tuviera la tablilla con su nombre, pues se bautizaban. Entonces había un ritual en el que, pues tal cual, bautizaban esos huesos y tenía esas características, esos símbolos, se guardaban, se bautizaban y se le asignaba un nombre que muchas veces tenía que ver con alguna virtud. Entonces ahí está, puede ser Generoso, Constancio, Fidel, Félix, Faustus, Plácido, y por eso tienen estos nombres que sí nos recuerdan a las virtudes, ¿no? Y por eso mismo también es común que se repitan los nombres de estos mártires. Por eso podemos encontrar Plácidos en México, pues son varios, o Faustina o Faustino, por eso se repiten estos nombres. Más o menos el periodo de extracción es 1578, hasta la fecha de cuando se encuentran las catacumbas, a 1881.
En esa fecha se decide que ya es como muy controversial el asunto de la extracción de huesos de mártires de catacumbas y entonces cierran las catacumbas y se termina la exportación de esto. Pero para que vean la discusión, lo fuerte que fue para el siglo XIX, que para que llegaran al grado de cerrar esto es porque, bueno, la querella del vas sanguinis sí fue bastante álgida, digamos, ¿no? Ahora, en este tipo particular de reliquia se emitió este formato, que ya es bueno, se le llama auténtica, y es un documento que justo autentica, garantiza pues que sí el sitio donde se extrajo, de qué catacumba se extrajo esos huesos, qué parte, inclusive en algunos casos puede decir qué tipo de hueso, a quién se le está donando, y en el caso de México, por ejemplo, aparece, se le dio a Fray Pedro Torres de la Orden del Carmen, por decir algo, o al obispado, que pertenece al obispado de Michoacán o qué sé yo. Entonces sí se especifica quién es la persona que lo está pidiendo o se le está entregando, y en algunos casos aquí viene, si se entregó en una caja, entonces ponen, se entregó en una caja plateada o en algunos casos algún detalle adicional, ¿no?, de otras reliquias que se hayan entregado. Entonces estos documentos obviamente son muy importantes porque nos da la fecha, aquí se donó en 1769, quiénes lo firman, quién lo está emitiendo y sobre todo que especifica de qué catacumba se extrajo. En el caso de los relicarios que son como San Hermión, se especifica extraído de la catacumba con elegante hechura. Eso es importante porque entonces nos está diciendo que fue entregado, elegante hechura ya no es que se entregó en una caja, no es un hueso chiquito, sino que fue vestido. Entonces es importante ver este tipo de documentos con mucha calma porque además no siempre tienen la misma redacción. Entonces no se puede generalizar a partir de una auténtica para todos, ¿no? Siempre hay que verla porque siempre hay un detalle que varía, ¿no? Pero bueno, este documento es fundamental porque nos da el año, el nombre de la persona al que se le donó la reliquia, la región en donde está y esto se entregaba una vez que se da, bueno, al momento de entregar los huesos, digamos, la osamenta. No todas las reliquias conservan la auténtica y eso también es un problema porque para fechar o saber quién la pidió, uno se queda como historiador sin la información completa, tengo la reliquia pero no tengo la auténtica o viceversa, ¿no? Entonces sí es importante tratar de seguir rastreando la de San Hermión, o sea, está transcrita y tal, pero nos falta esta pieza, como pieza del rompecabezas, ¿no? Ahora les voy a más o menos contar los tipos de relicarios que se han creado para este tipo de reliquia. Entonces, el primero es el cuerpo relicario, que en general estos son uno que está en la Catedral de León. ¿Y qué es lo que tenemos? En general es una imagen, la representación, como les decía, de alguien joven que tiene una túnica, tiene sus guarachitos, digamos, sus sandalias, como muy a la romana, tiene una corona de flores, está recostado en una colchoneta con dos almohadones, uno o dos almohadones. Bueno, la túnica puede tener flores aquí y si ustedes se fijan en el rostro pareciera que de hecho está dormido. Entonces, bueno, y aquí está el vas sanguinis. Entonces vean que nada tiene que ver con el vas sanguinis del tratado oficial, digamos, ¿no? Ahorita vamos a ver otras variantes. Lo interesante de este tipo de relicario es que justo representan al mártir, no en el momento, o sea, pensemos un mártir y nosotros pensamos pues sangre, ¿no? O sea, el momento donde lo están matando, porque eso es un mártir, una persona que le quitaron la vida por su fe, ¿no? Eso significa que si lo mataron, pues hay sangre. Sin embargo, cuando lo representan, no lo representan sangriento, apenas si se le ve en el cuello una pequeña herida, tampoco de que van a representarlo destazado y así como un Cristo así en la cruz, no, tampoco. Entonces es un juego como interesante que representan la imagen de un joven romano, pero que no sufre. Y ustedes, volvemos otra vez al detalle del rostro, si ustedes se fijan en el rostro, cuando uno se acerca tiene la boca como entreabierta apenas, se le ven los dientitos, los ojos parece como que está tomando de verdad una siesta, se le ven como entreabiertos de hecho, y parece que está dormido, parece que verdaderamente es como el sueño de los justos, ¿no? Es que está dormido esperando la resurrección, pero no es una escena sangrienta, y le digo, apenas se le ve como una llaga aquí en el cuello con tantita sangre apenas, ¿no? Muy discreto y no hay más sangre en ninguna parte.
Entonces, esa es el primer, digamos, modalidad de la que es, digamos, de la que procede San Hermión. Es importante también que todos estos relicarios, en algunos, bueno, la mayoría conserva los textiles originales y eso es importante, porque en este caso son del siglo XIX, pueden ser del siglo XVIII, como el caso de San Hermión. Hay situaciones en las que de pronto se desconoce o es una reacción práctica, digamos, pues que están viejas las ropas, ¿cómo lo vamos a tener con las ropas viejas? Se las quitan y van a dar a la basura los textiles originales y van y los visten de otra cosa, ¿no? En México hay dos imágenes que les pusieron, son dos santas y les pusieron vestidos como de novia, entonces como de novia quinceañera chiquito, no sé. Y digo, bueno, se conserva el relicario, pues ya los textiles quién sabe, o luego el almohadón pues va a dar quién sabe a dónde, entonces hay un desconocimiento de todos estos elementos que nos habla de textiles antiguos, ¿no? Pero bueno, como es sí está completito y está la urna original. Hay otra modalidad de otras piezas que se hicieron en cera, que se le llama esta especialidad de ceroplástica y tiene que ver con estas ceras anatómicas que se usaban en las escuelas de medicina para justo enseñar la anatomía, para no hacer disecciones, no era más fácil enseñar esto que se echara a perder el cuerpo para estudiarlo. Entonces, este es uno que está en el Sagrario de la Catedral de México y si ustedes se fijan, tiene aquí está la herida, vean, pues, de pronto es discreta dentro de todo lo que hemos visto de Cristo sangriento, pues está discreto esto. Entonces tiene la pequeña herida aquí y es lo mismo, vean aquí los ojos cerrados, la boca entreabierta y bueno, tiene que ver, digamos, su origen está en estas ceras anatómicas que mostraban justo enfermedades del cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos dónde están las reliquias. Bueno, esa es otra modalidad. El cuerpo relicario, lo que sí es un hecho es que, bueno, yo inclusive cuando empecé a estudiar esto, yo pensaba que si todo el cuerpo era de cera, y no. Gracias a una restauradora que tuvo contacto con algunas de estas piezas, yo como historiadora no me dejaban tocarlos, nada más era por fuera. Entonces, bueno, mandé a hacer este gráfico como para entender y explicar más bien cómo está integrado esta imagen. Entonces, lo único que tenemos hecho en cera o digamos en materiales que tienen que ver con el cuerpo humano, que de textura o apariencia humana, son las extremidades, o sea, el cuello, la cabeza, los antebrazos y las piernas. Lo demás es una estructura de tela con algún tipo de relleno. Puede ser, en algunas partes pueden tener paja o tela, que eso es lo que tenemos que ver, cada relicario tiene su propia historia, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, que no todo es del material de las extremidades, ¿no? Bueno, esta modalidad de relicario justo puede ser como San Hermión, que no es de cera, es una técnica como mixta de tela con pergamino o tela encerada y hay que estudiarlos, pero justo hay que hacer ese trabajo para ver exactamente qué son. Está de Puebla, que es de cera, que además se ve el brillito, está la cera como brillosa. Está también en Puebla, que es de madera. Y está en San Miguel, en la Ciudad de México, que tiene la cabeza, digamos, de cera, pero las manos son de madera. Entonces les digo, cada relicario, o sea, encontrar una terminología para que englobe todas estas variantes es lo que hay que ver si le seguimos llamando así o cómo, ¿no? En general se piensa, o los ejemplares que más han estudiado son estos de cera. Estos están como también llamando mucho la atención, pero entonces ¿dónde quedan estos dos, no? Entonces, bueno, por cuerpo relicario entendemos cualquiera de estas variantes. En general, la característica general es que es un cuerpo de un santo mártir de catacumba, vestido a la romana, con sus colchonetas, sus almohadones y reliquias en alguna parte, así muy en general, ¿no? Y acá está otra vez la herida, vean. Si yo le quitara este detalle, o sea, borrar lo demás de la fotografía, pues parecía en realidad una mujer que está dormida, no tendría nada que ver con mártir de catacumba ni nada, ¿no? Una mujer dormida y descansado plácidamente. Ahora, otro aspecto de estos relicarios, ese es el que les decía, está en Santa Teresa la Nueva y en algún momento, nadie me ha sabido decir, yo supongo que es la segunda mitad del siglo XX o pues no, en los 90, 80, no creo que sea más para atrás, alguien supongo que pidió el favor de que pedir matrimonio, funcionó, le ha de haber dejado ahí el ramo de novia o algo así y de pronto se activó esa reliquia y ahora la buscan para pedir matrimonio.
Por lo tanto, le pusieron esa vestimenta como de novia, por eso tiene ese vestido y los ramos que ven aquí. En la parte de abajo está un montón de ramos de novia que le han dejado. Entonces, la gente que quiere pedir matrimonio, pues va y le pide el favor. Lo interesante de esta, aquí está el vas sanguinis, vean. Pues nada que ver con el tratado oficial, ya es otro, es de madera y adentro tiene un pedacito como de vaso, de vidrio soplado y tiene como tierrita adentro. Y aquí están las reliquias. Si ustedes se fijan, aquí están en las falanges de los pies, ahí es donde aparentemente tiene reliquias visibles. El otro día que le tomé fotografías, bueno, pudimos moverle tantito porque sí me da como nervio tocarlas, necesito como más bien una restauradora ahí, pero bueno, tantito le moví el cabello y tiene el cráneo. Entonces, esta también la quiero hacer estudios para ver qué más hay adentro. Pero bueno, antes de hace 2 años, pues la única manera de saber dónde había reliquias pues era haciendo la inspección visual, ¿no? Darle la vuelta al relicario, va a ver dónde salían las reliquias. Entonces puede ser que estén en los pies, puede ser que aquí estén en las manos, puede ser que dejen visible el cráneo, en este caso es de la catedral, pues ahí es muy evidente que sí tiene el cráneo ahí, ¿no? Pero fue una intención de demostrarlo así. O puede ser pues como un ojal aquí en el antebrazo, ¿no? Entonces, hasta este momento era pues nada más darle vueltas al relicario a ver qué salía. Otra variante de estas corpi santi es este cuerpo completo. Esta terminología la traduje del alemán, es una variante que más bien se presenta en la zona católica de Alemania y Suiza. Y eran unas monjas, que, bueno, llegaban los huesos y había ciertos conventos de monjas que, pues con mucha imaginación, con mucha iniciativa, los revestían de esta forma. Entonces los acomodaban, era la osamenta así completa y ese sentido tiene esta definición que es el cuerpo completo. Aquí no son 2 huesitos o el cráneo, es la osamenta completa, pero lo ponen como, igual tiene la colchoneta, la almohada, pero como recargado así, como posando, digamos. Y la característica general es que los enjollaban y podían ser donaciones, podía ser como, digamos, joyería fina o no, pero ellas se dedicaban a recubrir los huesos de todos estos ornamentos y encajes y demás. En México no hay de esos, obviamente, todos estos se quedaron en la zona católica de Alemania, donde además, en algunos casos, bueno, muchos se salvaron de persecuciones y demás, pero siguen siendo cultos de identidad en zonas, los Alpes, qué sé yo, y hay procesiones y son las fotografías muy impresionantes de ver a los niños que van cargando igual las andas y sacan en la fiesta patronal a los huesos así enjollados y es como muy, bueno, para uno que no está acostumbrado a eso es como un poco impresionante todavía que sigue activa la reliquia, ¿no? Después de tantos años. De esta modalidad en México yo solamente tengo 2 casos, este está en el Museo Nacional del Virreinato, San Constancio, y bueno, tiene además su pintura, pero bueno, aquí está más o menos, no es de la misma, digamos, tradición alemana, pero como sea es el esqueleto completo vestido así, entonces yo supongo que así los entregaban, es otra variante, pero bueno, de estos sí tenemos aquí en México. La otra variante es el cráneo relicario, que también los decoraban estas monjas alemanas, y lo mismo es, pues tal cual es el cráneo, decorado con este tipo de brocados, y aquí es muy interesante que siempre la reliquia, por más sencillo que sea una falange o un hueso del antebrazo, lo que sea, siempre lo van a decorar. Entonces yo siento que es de alguna forma de hacer una distinción de que no se trata de un hueso ahora sí como yo digo, de cualquier hijo de vecino, es un hueso de un santo. Por lo tanto no se puede exponer de una forma ordinaria, hay que hacerlo distinto. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacen? Le ponen en algunos casos como un tipo de tela, como gasa, le tapan las órbitas y alrededor pues le ponen cierta decoración, ¿no? Entonces es como transformar esos huesos que nos recuerdan, digamos, la mortalidad del ser humano, lo transforman con esta decoración a que es algo distinto, que ya es algo divino, ¿no? Entonces yo siento que por ahí va, ¿por qué decorarle de pronto el triangulito en la nariz como que sobraba, ¿no? Pues es que hay que darle como un poco de vida, ¿no? Que se trata de algo distinto. Y otra variante, cuando encontraban los huesos de los mártires, pero ya los huesos también se pulverizan, pues todo servía y todo se aprovechaba y todo era importante. Entonces estos polvos de hueso, se hizo esta modalidad de pasta de reliquia, que se hizo un aglutinante, se hizo un molde, porque los modelos son más o menos similares, es la figura de Cristo en la cruz,
Y aquí abajo, esto de aquí son otros pedacitos de huesos de otros mártires. Entonces yo supongo que se hacía un molde tal cual como de gelatina, por decir algo así, vaya la licencia, digamos, para explicarlo, pero un molde. Se ponía el polvo de hueso con algún aglutinante, se hacía, se pintaba y se le añadían otro tipo de huesos, ¿no? De estos tengo como 3 ejemplos, en la catedral hay uno, y también era como, pero la característica es con huesos de mártir de catacumba. Entonces son como las presentaciones, digamos, de estos cuerpos de mártires, para que veamos como la complejidad y la importancia que tenían, aun cuando no se sabía nada de ellos. Y la última variante son estos urnas que se crearon con una cantidad de huesos que luego ponen huesos de mártires. ¿Quiénes? Pues quién sabe, pero la urna, vean, no es cualquier cosa. Entonces, bueno, de este tipo de reliquias sí hay en diferentes iglesias en México y todas ellas hay que estudiarlas, ¿no? Ahora, vamos acercándonos como la parte introductoria para llegar a San Hermión. Alguien que ha estudiado de cerca esta modalidad de relicario, específicamente este lote de relicarios, es un arqueólogo italiano que se llama Massimiliano Ghilardi. Ya lleva varios años estudiando estos ejemplares y él ha encontrado que es un lote que se realizó en el pontificado de Pío VI, ya están los años, entre 1717 al 99, e inclusive ya encontré el nombre de un médico, que es importante este detalle, que no está tan ligado, digamos, la creación de estos objetos a un artista, a un escultor, es un médico. ¿Y por qué necesitamos a un médico? Porque acuérdense que tiene que ver con los restos óseos. Por lo tanto, tiene que ver que reconocer que los huesos, o sea, lo que importaba en la época era reconocer que los huesos eran de humanos. Claro, no había pruebas de que ADN ni que nada de eso, antropología física, obviamente no. Lo que a ellos les interesaba que era, si ahí decía Santa Faustina, que los huesos sí fueran de una persona y entonces sí se podían donar. Porque obviamente había un tráfico importante de reliquias, a falsificaciones de reliquias, entonces se podían agarrar de animales y hacerlos pasar por reliquias, se vendían, había vendedores, mercaderes de reliquias, o sea, tan importantes eran que había un comercio. Si hay tráfico de esos, que nos habla también de la urgencia de la gente por tener este tipo de objetos sagrados, ¿no? Entonces, bueno, Antonio Magnani es este médico que está asociado con el Vicariato de Roma y Massimiliano Ghilardi ha estado como inspeccionando pues la presencia de este personaje, pero sí es interesante que sea un médico el que está vinculado con la creación de estos objetos y no es tanto un artista, ¿no? Bueno, como ustedes ven, aquí es como, ¿cuál recuerda a San Hermión? Pues este de acá arriba, ¿no? Él tiene identificados varios de estos ejemplares en Italia. Como ven, pues igual están encapsulados, tienen bastante polvo, y hay 2 modalidades de vestimenta, como esta, que es la que es más parecida a San Hermión, y es esta otra con esta túnica rosa, con esta como capita azul como con estrellas. Y aquí está el Basanguinis, que les digo, nuevamente no tiene nada que ver con los que vimos del tratado, y no se le ve, pero bueno, es como el que tiene San Hermión. Vamos a ver ahora detalles de esto. De este lote específico en México tengo detectados 6 ejemplares. En la Catedral de Cuernavaca, que es San Justino y San Vicente, que fueron restaurados, de esto vamos a ver una foto. Santa Columba, Santa Faustina, San Pío y San Hermión. Como ven, están como, hay hombres y hay mujeres, por lo tanto los rostros son diferentes. El estado de conservación de todos ellos varía, y sí debo decirles que San Hermión es el mejor conservado de todos estos, es el mejor conservado, y cada vez crecen mi pieza más consentida de relicarios, y no está fácil que a mí me dijeran, ¿cuál es tu pieza consentida? Pues creo que San Hermión va ganando, la verdad que sí. Hace un año no lo habría dicho, pero ahorita sí lo digo, San Hermión es el consentido. Entonces, bueno, vamos a llegar ahora sí al caso de San Hermión. Entonces, como tipología es el cuerpo relicario de San Hermión. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene el cuerpo relleno, supongo, pero hay que constatarlo. Las extremidades, bueno, a partir del informe que logré leer de la restauradora de Cuernavaca, bueno, de los ejemplares de Cuernavaca, pues no es una técnica sencilla. Aparentemente se hizo como un molde. El artista que finalmente ejecutó la obra ha de haber hecho el molde de una persona sobre ese molde o tela, como encolada, y es una tela muy, muy delgada. Ahorita vamos a ver el detalle de uno de ellos, como tipo gasa, coloreada,
y moldeó el rostro. Por eso da la impresión de que está momificado, pero no es una momia, es tela en realidad. Algunas partes tiene pergamino, en otras partes tiene relleno de cartón de periódico de la época, entonces más o menos se puede fechar también a partir de eso. Entonces agarraban como diferentes materiales para darle forma al cuerpo y otra darle textura, digamos, al rostro de piel humana, que eso también es muy interesante, por eso se utilizaba la cera, porque es moldeable y se le puede pigmentar y dar la impresión de un cuerpo humano. Bueno, la otra característica, está vestido a la romana, sin duda alguna, lo vemos, tiene la corona y la palma, las flores del martirio, tiene el vas sanguinis, que está por acá, aquí está, bueno, aquí no se ve mucho, pero ahí está el vas sanguinis. Bueno, tiene los restos óseos, que en algunas partes sí es muy evidente dónde están, y tiene su urna de madera, entonces tiene como, bueno, además todavía tiene el extra, que tiene su casco ahí como de soldado romano. Entonces tiene todos los elementos intactos, perfectos ahí adentro, ¿no? Hablaba con el párroco que me decía que sí está la parte posterior de la urna está el lacre, o sea, está sellado, y eso es muy interesante, que habrá que registrar ese detalle, ¿no? Pero hasta tiene eso, ¿no? Tiene el lacre. Bueno, a partir de los ejemplos que tengo estudiados en México, a mí lo que me interesa es como reflexionar en el proceso de recepción de estos relicarios, porque de pronto nos parece como pues normal y obvio, pues ahí está San Hermión y pues llegó, pues claro, lo trajeron de Roma, pero hay que pensar cómo llegó hasta acá, ¿no? Porque si es hasta acá, hasta Lagos, ¿no? O sea, no es cualquier cosa desde Roma. Entonces, bueno, yo tengo un proceso de más o menos como 10 pasos, que bueno, no los pongo aquí con detalle para no entretenerme, pero lo que sí es importante es pensar en algunos de ellos, ¿no? El primero de ellos es la persona que tiene la iniciativa, en principio, de tener una reliquia de un mártir de Catacumba, específicamente, no es una reliquia de un fundador, no, es una reliquia de un mártir de Catacumba, que está aquí en México y que de pronto sabe que tiene que enfrentar todos los gastos, ahora sí como llaman ahora, todos los viáticos, todos los gastos del viaje, porque nunca va el que hace la petición, nunca es el que hace el viaje, él se queda aquí y paga, tiene los recursos para hacerlo. Entonces pensemos que si ahora mismo alguien quisiera irse a Roma, pues ese el viaje, o sea, pagar el boleto de avión, más gastos de hospedaje y estar en Roma, pues tampoco es de que llegara uno a Roma y en cualquier iglesia uno llegara, no, o sea, hay que llegar a las oficinas del Papa, no estamos hablando de cualquier individuo, ¿no? Entonces, si quieres llegar a la oficina del Papa, pues tienes que llevar pues, regalos, porque no vas a llegar con las manos vacías nada más porque, ay, pues yo soy amigo del párroco de Lagos y pues me abre la puerta. Pues claro que no, tienes que hacer antesala, audiencias y supongo que daban bastantes regalos. Y eso tampoco tomaba un día ni una semana, ¿no? Entonces habría que mandar dinero, ahora sí que remesas de dinero o algo así. No había bancos, entonces pensar nada más en el dinero que se enviaba para esta misión, pues es como de consideración y además quien lo desea pues sabe que lo puede enfrentar, ¿no? Entonces la petición necesita también la petición de un emisario o un intermediario en Roma. Entonces necesitas a algún amigo o alguien que viaje contra otros casos que por ejemplo pues es un particular y tiene un amigo carmelita o un dominico que casualmente va a Roma a tratar otros asuntos de la orden y le pide el favor de que vaya y pida la reliquia, pero necesitas a alguien que se desplace hasta Roma, ¿no? Que haga el favor. Bueno, en términos generales, la extracción de la catacumba con todos estos detalles de pedir el permiso, la extracción, que se cercioren, que sí son, que se haga la inspección de los huesos, y no era algo que nada más llegaras a tocar, hasta si quiero huesos, así bajamos ahorita, así, ¿no? Y ya lo sacamos, ¿no? Pues es un trámite que hay que hacer con un protocolo específico, ¿no? Bueno, ya que te los dieran, bueno, se da la donación con su auténtica, eso es fundamental. Y ahí, bueno, yo ya me ahorro, bueno, no los puse aquí, pero sí, a lo mejor sí es importante mencionarlos. Una vez que a uno le donan la reliquia, pues imagínense que yo soy el intermediario, pues ya tengo mi caja con huesos. Y luego, pues ni modo que me regrese a Lagos con una vil caja de cartón, bueno, en algunos casos sí se hizo así. Pues supongo que ahí mismo hacían sugerencias de algunos artesanos o algún platero. Artesanos supongo que ha de haber habido en Roma y son meras producto de mi imaginación. Supongo que en algunas calles de Roma había ciertos plateros que se dedicaban a eso. Supongo que el mismo vicario de Roma te ha de haber dado una lista o sugerencias. Mira, si quieres relicario de este tipo, pues ve con fulano. Si quieres de otro tipo, pues también depende del dinero, ¿no? Y volvemos otra vez al dinero. Pues si quieres una cajita sencilla, pues te va a costar tanto, pero ¿cuánto traes? Y pagar este tipo de relicario, pues, supongo que era
no menor cosa, era una de las cosas a lo mejor de los más caros, probablemente porque nada más pensemos en el tamaño. Falta la urna, falta el embalaje y falta el viaje, no solamente del emisario, sino del cajón. Y pagar carreta, pagar, o sea, si uno le va como echando imaginación, todo, o sea, el viaje, porque supongo que también tenían que pagar los servicios de el pagar una caja de esas dimensiones además, ¿no? Entonces es una misión bastante complicada, de gastos muy fuertes, ¿no? Y ya estando en Roma, pues bueno, digo yo a veces trato de imaginar por qué calles andaría en Roma, a quién habría contactado, la carreta, cómo trasladó todo esto, lo que le llaman ahora pues el embalaje de todo el paquete, ¿no? Con qué lo envolvieron, o sea, de pronto así como cierren los ojos, imagínense esa caja cargada en una carreta, subida en un barco, cómo lo subieron y está íntegro San Hermión ahí, o sea, no se quebró, no se rompió. Pensemos que iban en caminos de terracería, qué carretera ni qué nada, en empedrados, eso rebota, ¿no? Tiene vidrios además, y llegaron los vidrios completos, ¿no? Anduvieron en el mar, pensemos que no les tocó ninguna tormenta, pues el mar se mueve, como sea. Hay otros cajones en el barco, hay animales también en el barco, hay gente, todo el movimiento de un barco. ¿Cómo sobrevivió eso? Yo la verdad sí me sorprende que esté íntegro San Hermión aquí con toda su caja y sus vidrieras, ¿no? ¿Cómo lo envolvieron? No tengo ni idea, pero todavía llegaban a Veracruz y todavía que había que bajarlo, bueno, de San Juan de Ulúa, en una barquita a Veracruz y otra vez, pues en mulas o qué sé yo, ¿no? En Recua, exactamente. Entonces, si nosotros nos hacemos estas pausas, digamos, de medios de transporte, pues y además había que pagar todo eso, cerciorarse de que lo cargaran bien y demás, ¿no? Bueno, después viene el momento de la traslación, que venía haciendo todo eso que les cuento, y después ya que llega al lugar de recepción, bueno, que la gente verdaderamente se apropiara de ese culto como algo propio. Y aquí sí es patrono de qué es, pues de lo que la gente y pues la situación histórica, digamos, en la que lleguen, coincida, porque como no tienen biografía, pues tampoco les podemos decir que son santos patronos de algo, ¿no? Entonces aquí llegó cuando había una epidemia, supongo que por ahí va un poco más el patronazgo, pero cada ciudad que los acepta, pues va a dar su propio matiz, digamos, ¿no? En Europa sí es más fácil registrar este proceso porque tienen los documentos, tienen muchísima documentación muy detallada. Aquí en este caso, bueno, cuando normalmente llegan, pues hay fiestas, se hace una novena, se registraba, digamos, todo el proceso de las festividades con poemas, o sea, los arcos triunfales, bueno, y dan detalles así impresionantes, pero aquí en México no hay, a lo mejor se escribieron, pero no se conservan. Entonces es difícil pormenorizar esto más que suponiéndolo, ¿no? A partir de lo que se acostumbraba en Europa. Bueno, en el caso particular de San Hermión, bueno, se sabe que llega en 1791, el peticionario es José Ana Gómez de Portugal y el intermediario en Roma, pues ahora sí que es su amigo, el jesuita Pedro José Márquez. Entonces aquí lo interesante del caso de aquí de Lagos es que tienen la documentación completa y muy detallada, es el único caso que se tiene documentado con esa calidad de detalles sobre el proceso de circulación, digamos, de la reliquia desde la petición hasta el día que llegó, las inspecciones que se realizaron hasta llegar aquí a Lagos. Y eso sí es importante que lo sepan, de verdad es el único de los 64, 65 ejemplares que tengo de esta tipología, es el único que tiene, es posible saber toda la cadena, digamos, de su origen hasta su llegada. Y eso es muy importante porque es único de verdad, es el único caso que se puede estudiar de esa forma. Y lo tienen todo aquí además en sus archivos, ¿no? Ahora, en la auténtica, bueno, de la petición el documento que está transcrito de José Ana Gómez de Portugal, él tenía muy claro que quería el cuerpo íntegro de algún santo mártir con propio nombre. Entonces, fíjense, él no quería de estos bautizados, así, no, bautizados no, yo voy a pagar, porque ahí sí finalmente va a pagar, voy a pagar por uno que sí tenga nombre, entonces para que vean también, no es que se conformara, tenía muy claro que era lo que quería y las modalidades, sabía que va bautizados con nombre propio, entonces va con esa intención. Bueno, se sabe a partir de la documentación que se extrajo del cementerio de Santa Ciriaca en 1789,
La donación se hace en 1790, entonces vean ya cuánto tiempo pasó. Ya pasó un año, entonces pues mientras supongo que, bueno, Márquez estaba ya en Roma, pero supongo que debió de haber dado pues regalos o tocar ahí al vicariato. Hay que quedar bien con la gente de Roma, no puedes llegar nada más porque pues yo soy jesuita y no, pues hay que quedar bien, ¿no? Yo supongo, ¿no? Es mera especulación mía, ¿eh? Bueno, el hecho es que se da la donación y en la auténtica, y eso es un detalle muy importante, dice que fue ricamente vestido y colocado en una hermosa urna con vidrieras. Entonces, si fue ricamente vestido, pues entonces uno piensa directamente en San Hermión, entonces no se piensa en una caja con huesos. Es lo que vemos, San Hermión vestido, es una figura del mártir, la efigie pues del mártir, vestido, y eso es muy importante porque hay, por ejemplo, en el caso de Celaya está San Plácido, y ahí la auténtica que sí se conserva dice que se entregó en una caja. Lo que se sabe es que ese relicario cuando se restaura aparece la firma aquí en la zona del pecho y es un artista, es una obra mexicana, digamos, en el caso de Celaya. En este caso sí es italiana, bueno, que además, bueno, ya lo sabemos por otros ejemplos, pero bueno, sí es importante leer cada auténtica para ver qué detalle nos da. Y bueno, justo por la riqueza de detalles que hay del caso de San Hermión, pues yo dije, bueno, tengo que, como para reflexionar de la dificultad de trasladarlo, pedí que me hicieran este mapa, justo para que realmente uno tenga conciencia de la dificultad del viaje que significaba esta donación. Entonces tenemos que aquí está Roma, después se iba al puerto de Civitavecchia, que es justo el puerto de Roma. Después se fue a Cádiz, entonces pensemos todo este trayecto de vía marítima, digamos, en barco, y de Cádiz, que es el puerto natural, digamos, hacia Indias, pues todo esto, ni más ni menos, llegó hasta San Juan de Ulúa, después a Veracruz, y de Veracruz hasta Lagos de Moreno. Hay un detalle que es, bueno, a mí me parece interesante o curioso, pero dicen que de Veracruz a Lagos lo trajeron en unas como andas, como estas. Entonces yo más me impresiona que pensando en terrenos de terracería, pues San Hermión esté completito todavía, ¿no? Entonces sí es como interesante pensar, pues imagínense todo este viaje desde Veracruz, o sea, uno llega y ¿cuántas horas hasta Lagos en autobús? No, pues pensémoslo así, y todavía el cuidado de la caja, hacer paradas para comer, dónde comían, todo eso, ¿no? En qué temporada del año vinieron, había lluvias, el calor, o sea, es un trabajo complicado, ¿no? Traerlo. Y como si no fuera poco todavía la cantidad de detalles que se tiene de esto, todavía se conservan dos novenas de San Hermión. Desde luego ahí dice que se mandó a hacer por un sacerdote secular, pues tiene que ser José Ana Gómez de Portugal, pues quién más va a ser, ¿no? O sea, el que tiene el dinero, obviamente, sigue teniendo el dinero para mandar a hacer esto. Ahora es interesante que se conservan, y este detalle dice reimpresa, 1795. Entonces, se conserva en la Biblioteca Nacional de Guadalajara y está en la biblioteca del TEC de Monterrey de Monterrey. Bueno, hay un colega de Lina me hizo favor de revisarlo, le dejaron tomar esa fotografía nada más, que si ya lo quiero publicar ya es otro asunto, pero son las dos únicas copias que se conservan de la novena de San Hermión. Estos no conservan ninguna estampa, pero sí es muy importante, bueno, que además se manda a hacer con el primer impresor que radica o se traslada a Guadalajara, o sea, vuelve otra vez como otro personaje importante, que es el primer impresor en Guadalajara, que no es menor cosa. Entonces, lo primero que hace Gómez de Portugal pues, es mandarlo a hacer luego que llega un impresor aquí y no lo tiene que mandar a hacer a Puebla o a México, ¿no? Entonces, estos detalles son importantes porque les digo, son las dos únicas copias, de hecho lo he buscado incluso en bibliotecas europeas y no los batallenos saben cómo buscando que tenía que aparecer algo de San Hermión y sí me apareció, fui a Guadalajara, o sea, sí, uno se obsesiona con estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí están las dos copias y habrá que ver si por ahí alguien conserva, el abuelito tiene, alguien le heredaron, uno nunca sabe, no pierdo la esperanza de que aparezca la primera impresión. Anterior a 1795, ahí se los encargo, no, yo no pierdo la esperanza que por ahí aparezca. Pero bueno, y esto lo sé porque bueno, hay otro texto importante que se publicó aquí en Lagos, que es este plan de los Anales de Lagos,
que inclusive ni siquiera se conserva en la Biblioteca Nacional de Guadalajara. O sea, cuando fui a buscarlo no sabían de qué les estaba hablando. Entonces, lo tienen aquí ustedes, guárdenlo, quien tenga su ejemplar, guárdelo como oro, por esta cuestión. Resulta que en este facsimilar publican alguien que sí tuvo acceso a, bueno, vieron la primera novena, y tiene dos datos importantes estas dos imágenes. Esta de acá debe de ser la estampa que se hizo en Europa, porque tiene toda la representación que se hacía de estos mártires en Europa, que es parado, y la factura es una estampa europea, a diferencia de este, que lo representa ya en la urna. Entonces es realmente excepcional que se haya hecho esta estampa en las condiciones, digamos, la representación aquí ya in situ. Y de estas imágenes, mientras que en Europa hay muchas estampas de estas del siglo XVIII, XIX, aquí en México no. Entonces, las únicas estampas que se conservan es la de San Hermión, otra de Puebla y otra de San Plácido en Celaya. Entonces, es importante que si por ahí a alguien le aparece lo que sea, sí es importante darlo a conocer aquí con los compañeros historiadores de aquí de Lagos, porque pues es lo único que hay, ¿no? Entonces hay que rescatar estos imágenes, porque nos hablan de la propia historia de San Hermión, de su llegada, y que sí se hicieron estas estampas para que justo circulara entre la gente. Bueno, aquí están los detalles de las dos. Ah, sí, y todavía, como si no fuera todavía, otro detalle adicional particular es que se conserva la caja en la que estuvo expuesto durante algún tiempo. Esto de verdad es el único caso que se conserva detalles tan finos, digamos, de la historia de este relicario, ¿no? Y además el trabajo excepcional de la madera, de la pintura, o sea, todo se tiene, es impresionante, o sea, no. Bueno, en particular lo que tiene San Hermión es este tipo de textil que representa, digamos, esta vestimenta de armadura del legionario romano. Bueno, me voy un poco más rápido. En cuanto a la materialidad del relicario, vamos a ver algunas características del lote al que tiene relación. Este está en Guanajuato, y si ustedes se fijan, ¿cómo podemos confirmar que efectivamente no se trata de un cuerpo momificado? Pues aquí está, miren, aquí está como quebrado, que es como si fuera tela. Aquí están los huesos, y aquí se ve, por supongo que es abajo, ha de tener, o cartón o es el hueso, eso habrá que verlo, pero aquí está como quebradizo. Este es el de Pachuca, esta es Santa Columba en Pachuca, y aquí sí se ve muy bien, vean, aquí supongo que sí es el cráneo, el hueso, y aquí se ve la tela, aquí sí creo que sí se ve bastante claro, que parece como un masking seco o algo así, ¿no? Más bien el Durex seco cuando ya está viejo, parece eso más o menos, lo cual nos recuerda que seguramente eran como tipo vendas de alguna forma, tipo de vendas coloreadas, y con eso se le daba forma, se recubría el hueso, ¿no? Y los ojos, por ejemplo, vean, pues en realidad ni siquiera está el párpado, nada más está la ceja un poquito ahí simulada, ¿no? Y ese es el caso que les decía de Cuernavaca. Sí es una situación complicada porque, bueno, sin duda es un trabajo de restauración. Bueno, uno tiene que ser respetuoso con el trabajo de los colegas restauradores, pero creo que, bueno, en términos de los textiles, los lavaron, los cosieron, les quedaron impecables. En cuanto a la técnica del rostro, digamos, creo que no entendieron muy bien a qué se estaban enfrentando y optaron por ser tela, pues lavarla igual que si es una túnica. Como no tenían el molde, pues claro, bueno, yo digo que un poco, bueno, que quedó como una mala cirugía, les quedó como reestirada todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de mis preocupaciones, justo cuando supe de este caso. Uno entra en conflicto porque la restauradora a uno le confía el reporte y cómo evaluar el resultado, ¿no? Cuesta un poco trabajo mencionarlo el asunto, ¿no? Pero bueno, a mí me interesa porque vean, parece como papel maché, una cosa así. El rostro, pues si nosotros comparamos estos rostros, pues nada que ver, sin duda el estado de deterioro que tenían ya las piezas cuando ellas recibieron era también muy malo, pero bueno, a lo mejor se pudo haber investigado más, en fin, no sé, ¿no? Entonces por eso me preocupa como que hacer difusión de este tipo de relicarios para que se tenga cuidado y no evitemos esto, ¿no? Porque se destruye, querían hacer una réplica y hubo ahí un zafarrancho tremendo porque alguien escuchó mi opinión, entonces pensaban hacer un cuerpo de cera nuevo
Y yo decía, bueno, le van a quitar los huesos y luego no le van a aventar esto, o sea, lo guardan en un cuarto, de lo que se queda ahí en años y de pronto alguien abre la puerta y le va a dar un ataque y se muere ahí del susto porque va a ver la momia aquella o qué, o sea, no se puede destruir eso, ¿no? Entonces, bueno, y este es el otro caso que está en la Catedral de Morelia. Entonces, vean, es el mismo tipo de vestimenta, igual aquí está encapsulado, vean, el vas sanguinis es muy distinto a este, entonces, y el rostro es distinto, este es como más adulto, digamos. Aquí San Hermión sí se ve un jovencito y acá es distinto, pero la vestimenta los textiles son muy parecidos, pero el vas sanguinis es distinto. Entonces son como del mismo lote, pero tienen sus detalles, bueno, aparentemente son del mismo lote, pero hay detalles que los hacen diferentes. Bueno, está, no sé por qué se coló aquí. Bueno, cosas que a mí me gustaría hacer con San Hermión es pues ingresar a la tecnología para registrarlo, justo para promover desde luego todo esto con la idea de la conservación. Entonces en monumentos históricos hay un láser escáner donde se puede, tal cual, se escanea el rostro y se puede imprimir esto así en 3D, como por tenerlo por respaldo, porque la ciencia nos ayuda y son juguetes muy divertidos estos de lograr estas posibilidades, habría que hacerlo. En caso de que se restaurara, pues se tiene el molde y ya se puede recrear si fuera el caso, pero creo que valdría la pena hacer estos estudios que están, digamos, en boga en Europa, hacer ADN, pruebas de ADN y demás a las reliquias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de monumentos se hizo esta lectura de esta lápida, de esta piedra que está grabada. Bueno, esta es la fotografía original y al leer las incisiones se puede sacar la medida de profundidad y son imágenes que además son muy atractivas como para la difusión y demás. Esto se podría hacer en el caso de San Hermión, que es el registro tridimensional. Y bueno, aquí está la otra cosa que me gustaría hacer. Bueno, gracias a una alumna de restauración, que es Ana Lucía, ella hizo radiología a unos reliquarios que están en la Catedral de Durango, con ese tema se tituló, yo le dirigí la tesis, y a raíz de la importancia que tiene esta metodología de estudio, bueno, a ella le interesa, desde luego, cómo estaban estructurados, la estructura interna del relicario. A mí lo que me interesa era cuántos huesos hay adentro, entonces siempre estábamos como que en lucha, no, lo importante es cómo está hecho, no, lo importante es saber cuántos huesos hay adentro, ¿no? Entonces era como, las dos son importantes, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una exploración a 9 relicarios en la Ciudad de México y aquí está es un veterinario que tiene esta máquina, él se dedica a estudiar caballos, entonces tiene esta máquina de rayos X, que es una máquina, como ustedes ven, muy pequeña, que es portátil. Produce una imagen en 4 segundos de HD, en alta definición. Se le pone, aquí está la tableta, digamos. Bueno, aquí no se ve, aquí está. Esta como pizarrón negro que ustedes ven aquí es el chasis donde se proyecta la imagen. Entonces aquí él proyecta los rayos, así, y se proyecta el perfil del cráneo, ¿no? Entonces lo que se hace es un registro, bueno, a partir de los que hemos realizado, ya sabemos que en general puede tener el cráneo, adentro del cráneo puede tener huesos en el pecho, no están acomodados de manera anatómica, sino son como saquitos, los antebrazos, los huesos largos de las piernas o las falanges, pero cada relicario puede tener diferente cantidad de huesos y su ubicación es totalmente distinta, ¿no? En el caso de la urna cerrada también hicimos tratamos de resolver el asunto porque aquí tenían el lacre y no nos dejaron abrir la urna. Entonces dijimos, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a hacer el estudio y sí se logró. Entonces lo que hacía yo era meter acá el chasis, él proyectaba aquí los rayos y sí se hacía el registro. Hay una distorsión, pero sí se sabe dónde están los huesos. En este caso, por ejemplo, solamente se veía esto y esta es la imagen de la escultura, que son imágenes muy atractivas que justo se puede ver cómo están los alambres, que es lo que le interesa, por ejemplo, a mi alumna restauradora. Pues aquí están los alambres, cómo están ensamblados, cómo están unidas las partes. Se ve muy bien aquí la estructura, lo que es de cera, que es hasta aquí, lo demás es tela. Y bueno, todo lo que es metálico se va a registrar en radiología, irradia luz. Y son imágenes como muy espectaculares y por aquí están los huesitos. En este relicario nada más tiene estos huesitos, el resto no tiene nada. En otros casos, por ejemplo, aquí está San Donato.
Lo que yo veía, pues dije, pues parece que sí tiene huesos allá adentro, a lo mejor sí son huesos los dientes, pero pues a saber. Cuando sacamos la radiografía, bueno, me emocioné y porque jamás se me hubiera ocurrido, fue de los primeros que hicimos, jamás se me hubiera ocurrido que tuviera el cráneo adentro y efectivamente ahí están los huesos. Esto que ustedes ven aquí como estas manchas blancas son los ojos de vidrio. Y depende de la calidad del vidrio, en otros no irradia de esa forma, esos son como yo digo de broma que parecen como pepinos, así como de para los ojos que uno descanse, pero en realidad son los ojos de vidrio. Y cada relicario tiene de información muy distinta, pero bueno, aquí pudimos comprobar que efectivamente tenía el cráneo. De este mismo relicario, pues a ojo, pues jamás, bueno, yo de verdad jamás hubiera pensado que tenía huesos en el pecho. Cuando sacamos la radiografía nos apareció esto, bueno, también yo casi me da el ataque de emoción y de todo, porque jamás pensé que estuvieran los huesos, las costillas allá adentro, y menos en esa forma. Entonces sí fue una sorpresa, bueno, y además que se ven los exvotos, los alambres, los alfileres y demás, ¿no? Entonces la propuesta es un poco tratar de hacer como un sondeo a partir de los ejemplos que hemos registrado, que bueno, aquí ya no le pusimos, encimamos el cráneo, pero bueno, tiene el cráneo, en el pecho probablemente tenga, en las piernas aquí están los huesos de los pies y puede tener en los brazos, ¿no? Y acaba así, ahí acaba. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría hacer con el ejemplar de San Hermión, sería el primero que se hiciera un estudio de estas características. Y bueno, me entusiasma muchísimo poder hacer algo por San Hermión, por la calidad de información que se tiene. Les digo, de verdad es el único que se tiene tanto detalle del proceso de donación, de extracción de todo, y que esté íntegro con esta calidad, digamos, de conservación que tiene el relicario. Y ustedes ya vieron los otros ejemplos, que sobreviven como de milagro. Y San Hermión está con su urna, tiene todo. Entonces es un caso excepcional, la pieza que tienen de San Hermión, y bueno, pues síganlo cuidando y vamos a ver qué hacemos para saber más de San Hermión y de cómo está hecho. Entonces, pues por acá regresaré y a ver qué hacemos con San Hermión, a ver la ciencia que nos revela de San Hermión. Entonces sería como interesante a ver qué logramos con ello. Pero bueno, es un poquito, les digo, faltan muchos detalles que les podría contar, pero bueno, falta el tiempo. Pero bueno, más o menos para que entiendan la importancia de la pieza, no solamente a nivel religioso, sino a nivel como, digamos, como obra de arte, en un sentido como parte de patrimonio que tienen aquí en Lagos, que sin duda, y para el turismo igual también sirve, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar todavía más de San Hermión. Entonces, muchas gracias por su atención. Ante todo, muchas gracias, maestra, por tan amplia e interesante exposición. He de decirle por nuestra parte, los colegas del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Los Lagos, en particular mi colega, la doctora Irma Guerra, y su servidor, pues haremos todo lo posible por respaldar esta aventura sobre la información que pueda proporcionarnos sus trabajos sobre el cuerpo relicario de San Hermión Mártir. Y bueno, como es costumbre, abrimos ahora un espacio para que el público presente pueda hacer preguntas, comentarios de manera abierta y libre. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Perdón, por favor con el micrófono, simplemente para que quede también registro en la grabación. Según yo, lo que sé de San Rafael Guízar y Valencia, que está en una urna en Jalapa, Veracruz, o sea, no tiene cera en la cara, es natural, según entiendo yo, o tiene cera, igual que San Hermión. ¿San Hermión tiene cera en la cara o es natural? No tengo ahorita la imagen fresca del, se me hace que es de cera. Creo que es de cera. Yo, según está incorrupto, lo que dice el libro que yo leí. Sí, la verdad no manejo tan, porque como ya son más… no se descompone el cuerpo, ¿no? No es eso, que no se descompone. Bueno, cuando es incorrupto es como momificado. Incorrupto es el sinónimo de momificado. Sería como el caso de Santa Rosa de Viterbo, ese sí que está, se le ve como momia, o sea, está seco, así toda chupada y se le ven los dientitos así muy grandes. Pero el que me menciona no lo manejo tanto porque ya son más modernos. Yo como que me quedé en el pasado. Bueno, San Rafael Guízar y Valencia, quinto obispo de Veracruz,
Él fue encontrado, bueno, en efecto, fue declarado incorrupto en el momento en que en la ciudad de Jalapa se iba a cerrar el cementerio antiguo, el que al final no se cerró, dicho sea de paso, y se trasladó a la Catedral de Jalapa. Y en efecto, en la Catedral se hizo un examen por médicos. Esto lo conoce un poco mejor que yo la doctora Rosa María Espinoso, nuestra jefa de departamento, porque en el examen de los médicos, pues bueno, el dictamen públicamente fue unánime, pero, y esto lo confieso, lo he de contar sin mayor validez que el propio testimonio que podría dar de ello Rosina, que sí reconoce a los actores de ese momento, es que uno de los médicos expresó que estaba embalsamado y que él lo que podía testimoniar era eso. En todo caso, después se hizo un proceso de canonización que no se centró en el caso concreto de su cuerpo incorrupto. Y pues fue declarado santo, es el único santo obispo mexicano. Pero como es teatro, y de eso conoce tal vez mejor mi colega el doctor Eduardo, porque además es santo del siglo XX, pues por los milagros, por la intercesión para la producción de 2 milagros. Yo la verdad no conozco exactamente su estado de conservación, es decir, de la parte material yo confieso no tengo mayor noticia, pero pues está en la Catedral de Jalapa. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Daniel Aranda. Sí, gracias. Una pregunta, en el caso de San Hermión, concretamente, ¿qué se requeriría o cuáles son los pasos, igual simplificándolo, para poder hacer todos estos estudios, o cómo puede cooperar la gente, o cómo puede llegar a pedir, o con quién se ve este tipo de trámites? Ok, bueno, la iniciativa, bueno, ¿con quién aclarar? Conmigo primero. Bueno, porque bueno, la parte técnica, digamos, la estoy coordinando yo. Bueno, son diferentes niveles de permisos los que hay que tener. Sin duda, primero son los custodios del templo, que en este caso es el párroco. Ya hablé con él y sí le entusiasma la idea de autorizar este tipo de estudios, lo cual es… dicho sea de paso, es excepcional la recepción que tuve de parte del párroco, que le agradezco infinitamente, porque no siempre me reciben así, o sea, hay veces que sí, yo ya digo de broma, a mí no me cuesta trabajo rogar, yo les ruego a los padres y hasta que los canso, creo que me dan permiso, hay veces que digo, bueno, ya me dan permiso para que deje de estarlos persiguiendo, entonces soy un poco insistente, lo admito, sí, y en cambio aquí el párroco ha sido muy accesible, entonces bueno, el primero es el permiso del custodio, explicarle de qué se trata, que no es invasivo el procedimiento, que eso también es importante porque, bueno, finalmente cualquier cosa que pase el responsable sigue siendo él, no yo, ¿no? Entonces, transmitirle, explicarle de qué se trata el estudio, que no es invasivo, que nada más hay que meter, digamos, el chasis debajo del cuerpo, hay que levantarlo tantito, se le mete y eso es todo cosa de 4 segundos nada más. Bueno, eso es por parte de la iglesia. La cuestión de la planeación, bueno, yo conozco al radiólogo, en el caso de, bueno, obviamente tiene un costo el estudio, se hace un presupuesto porque más o menos se toman como unas 8 o 10 placas, pensando que además es difícil contabilizarlas exactamente porque no sabemos dónde van a aparecer los huesos. Entonces eso nos causa un poco de incertidumbre de, si todos fueran iguales ya sabemos que es lateral, de arriba, la parte superior, pecho, tal. Pero resulta que cada relicario tiene su propia historia. Entonces cuando ya sabemos por dónde, resulta que le tomas de otro ángulo y te sale la reliquia por ahí, ¿no? Entonces son 8 o 10 tomas. Entonces hay que pagarle viáticos al radiólogo, pagarle las placas. Bueno, obviamente yo nada más intervengo como enlace, digamos, porque pues, el tema de los relicarios es mi vida. Y en este caso quiero incorporar ahora, bueno, tengo una antropóloga física que es la que interpreta las placas, porque bueno, yo de eso no sé, para que nos dé la certeza de qué huesos estamos viendo, cómo están, que los describa. Y quiero incorporar una restauradora justo para controlar la manipulación de estos objetos. En este caso voy a dar como un paso más complicado. Me gustaría que se conservara, o sea, se limpiara, digamos, se aspirara
o se limpiara el cuerpo de San Hermión, nada más, no sería restauración ni nada más extraerle el exceso de polvo para que luzca, y eso obviamente tiene que ser muy, muy delicado, y si es una especialista, yo no hago nada, yo nada más localizaría a esta persona. Y pues yo me encargo de los permisos, ¿no? Todos los oficios correspondientes, la diplomacia correspondiente a el permiso del INAH, que bueno, siendo yo del INAH, eso facilita las cosas, sin duda. Entonces, una vez estando de acuerdo Iglesia y el INAH de la mano, pues se facilita, el trabajo fluye. Las tomas, digamos, de radiografía no son tan complicados. De hecho, una vez que uno está montado, digamos, bueno, está cerca de la urna, el estudio dura ni 15 minutos, o sea, es una cosa muy rápida, justo porque se manipula rápido para no estar en contacto con la pieza. Ni 15 minutos dura, y uno se tarda porque uno puede tomar más, el contraste que se puede lograr en la máquina, pues uno lo puede decidir, se toman más tomas porque pues el radiólogo se entusiasma y me regala de pronto 2 tomas más, ¿no? Pero bueno, si hubiera posibilidad de que la población participara para pagar el estudio, pues estaría todavía mejor. Siempre el estudio hay que pagarlo y es lo complicado. En algunos casos yo he trabajado con José Luis, el radiólogo, pues me ayuda, me apoya en algún estudio y yo le pago con un boletín de prensa, por ejemplo. Entonces ahí le ayuda porque se conoce su trabajo, se sabe que él es el que tiene la máquina, le hago que se conozca su bueno, parte de su trayectoria, o trabajamos un artículo juntos, ¿no? Entonces salimos como coautores y entonces ahí le pago de esa forma, ¿no? Pero lo ideal es corresponder su trabajo profesional y asumir sobre todo que sí, acá Lagos está un poco más lejos, entonces sí hay que lograr, digamos, pues pagarle, contribuir con, bueno, más bien pagarle un servicio profesional, porque además es el único que tiene esa máquina, eso sí en México lo tengo clarísimo, y no es por nada, pero bueno, he asistido a congresos en Europa y no manejan esta tecnología. En Europa todavía llevan la pieza al laboratorio, como si fuera una lista, digamos, la máquina antigua, y la calidad pues, dista mucho de la que está manejando José Luis, que es alta definición. Entonces la calidad de las imágenes, esto que ustedes ven así que brilla, eso no lo logran en Europa, es como si fuera una placa de liste que es como más gris. Entonces la calidad HD que maneja José Luis, eso sí lo tengo clarísimo. Le digo, ahora sí que he ido a congresos mostrando esta tecnología y no la tienen. Todos hablan de llevar el relicario al laboratorio con máquinas más viejas, como estas grandototas. Exactamente. Y pues obviamente eso tiene un costo, ¿no? Entonces, pues si hay interés o lo que sea, pues aquel doctor tiene mis datos y lo coordinamos. O sea, la intención sí es yo empezar ya a planificar, o sea, ya sabe José Luis que yo vengo, que estoy aquí, él quiere venir. Sería la primera vez que se hiciera, o sea, hemos hecho estudios en los de cera, pero en esta modalidad ni el italiano ni Massimiliano lo ha hecho. Entonces yo tengo muchas ganas que justo por la cantidad de información que se tiene sería un estudio muy completo y hacer un estudio interesante, o sea, muy completo de toda la historia de San Hermión. O sea, me paseaba la doctora Emma por la casa de Gómez de Portugal, de Márquez, o sea, hay mucha información que se podría hacer. Yo creo que el lago se merece, y bueno, San Hermión se merece un estudio completo, pero de a todo, no solo los documentos, se conservan las auténticas, el calendario relicario que también logró Gómez de Portugal. Es decir, hay muchísima información que vale la pena hacer un libro sobre el caso de San Hermión. Yo creo que sí. Vamos a organizarnos para ir concretarlo, pero sí, sin duda, bueno, el asunto es que cómo hay que hacerle. Bueno, el enlace soy yo, porque soy la que me dedico a relicarios y tengo a las personas adecuadas para hacer, o sea, estoy conformando un equipo de trabajo. Entonces le digo, es el radiólogo, es la antropóloga física, la restauradora, los compañeros historiadores, digamos, locales, y se arma un equipo interdisciplinario. No, estos relicarios son tan complicados que ya no los puedo estudiar yo sola, ya no me da la vida para tanto, tiene que ser interdisciplinario, no puede ser ya de otra forma estudiar los relicarios. Entonces, la coordinadora de esto sería yo, pero dependo de todos los demás, el trabajo depende de otras disciplinas, ¿no? Entonces, si se interesan, yo estoy dispuesta y yo me emociono y lo hacemos. Entonces, pues eso sería. Guadalupe Sánchez Retana. Buenas noches. Primero, pues agradecerle pues que está aquí con nosotros.
Y mi pregunta sería, ¿cómo le podríamos hacer nosotros para poder incluir a las personas y que estas mismas vean la importancia que tienen estas cuestiones de aprender acerca de, por ejemplo, en este caso de San Hermión, y la importancia que tiene en nuestro contexto social, o sea, más aparte de lo religioso, histórico y artístico? ¿Cómo lo podríamos hacer? Mira, yo lo he pensado que, bueno, parte de mi responsabilidad, creo, como investigadora, no solamente que mi trabajo quede en mi libro, en la tesis, tal, ¿no? Es el trabajo académico de gabinete que se queda en las bibliotecas y que depende de que alguien quiera leerme, ¿no? La siguiente etapa, creo que es la que implica un reto, es la difusión. Entonces, una parte de la difusión es esto que estoy haciendo, o sea, buscar los enlaces, puedo tardar años en contactar a la persona adecuada que me facilite, digamos, la situación para yo llegar y dar la conferencia, que me fui a Orizaba, que si voy a Celaya, que ahora estoy hasta acá. Entonces, bueno, esa es una parte de la difusión, y el siguiente paso para mí es como crear un manual o un folleto, un algo así, que tenga que ver, que hable de esta tipología de relicarios o los casos concretos, que se explique qué es este tipo de relicario, quién es San Hermión, de qué está hecho, cómo está hecho, y crear un protocolo, que ese es como otro de mis siguientes pasos. Para mí es crear un protocolo de conservación. Entonces, pero primero tenemos que saber cómo están hechos, ¿no? De qué están hechos, cómo hay que cuidarlos, qué luz les debe de dar, si se ventilan, que si el foco no debe de ser de tantos watts, que si no sé qué. Todo eso hay que irlo analizando poco a poco para crear un folleto de protocolo de conservación. Pero mientras llegamos a eso, por lo menos un díptico que se hiciera, quizá que se entregara aquí en la parroquia, en la oficina o no sé qué, y eso yo creo que podríamos en mediano plazo sí concretarlo para el caso concreto de San Hermión, porque además sirve para el turismo justamente. Y de pronto sí, yo sé que parece momia, pero en realidad no lo es, pero si no lo es hay que decirlo, no hay que explicar exactamente qué es. Entonces, bueno, a partir de la información que se tiene ahorita, pues se podría hacer algo, ¿no? Que explicar un poco más, corregir esto, ¿no? Que no son momias, que no es el cuerpo momificado, ¿no? Explicar un poco eso, se podría empezar a hacer eso. Entonces, yo soy materia dispuesta, así, la verdad a mí me entusiasmo muy rápido, tomo las causas como propias, mi vida son los relicarios, de verdad, son casi 20 años dedicándome a esto, y no me canso y cada vez me gustan más y me emociono más. Entonces, pues si ustedes como estudiantes, un proyecto de tesis podría ser, se me ocurre, o un trabajo de semestre, qué sé yo, entrarle a un folleto, un tríptico de estos. Yo colaboro, yo veo en cuántas partes me divido, no importa, ya veré yo, y lo hacemos. Entonces puede ser un proyecto de tesis, puede ser la justificación, podrá ser algo muy interesante, hacer un díptico de esto, resumir todo lo que les acabo de decir. Un díptico es un reto mayor, es como hacer una cédula para un museo, cuesta mucho trabajo resumir. Entonces, y diseñarlo y crear todo eso, puede ser un proyecto de tesis o algún trabajo de semestre, bien valdría la pena. Organícense y yo por correo nos vemos, o sea, yo me aviento, cuenten conmigo y lo hacemos, pero eso sí podríamos aterrizarlo, que será algo corto plazo más o menos, mediano plazo este año, o que entra, lo que sea, y eso sí podría incidir, ¿no? En la promoción turística, en información para la población, para los visitantes, yo creo que sí podría ser. Pues, yo estoy, ya saben dónde estoy y aquí estoy. Yo, antes de dar la palabra, aprovecho para decir, bueno, además agradeciendo la presencia de los colegas de la Coordinación de Tecnologías del Aprendizaje, que pues la conferencia completa estará muy pronto en el canal de YouTube del Centro Universitario, para además ir haciendo la difusión en ese sentido. Simona Villalobos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y bueno, mi pregunta va un poco más enfocada sobre los textiles que recubren al cuerpo. Mencionaba usted que no se va a hacer, bueno, probablemente no se proponga un trabajo de restauración, sino solamente de conservación. Entiendo que este cuerpo tiene estos materiales que permiten o sustancias que permiten que los materiales continúen en ese lugar, no sé, resinas, no sé qué tipo de material. Pero, por ejemplo, en el caso de los textiles, que sabemos que están totalmente expuestos y dado la temporalidad ya que con la que cuentan, ¿no sería importante que este tipo de material sí recibiera
algún tipo de conservación o algo así más o menos. Es que lo que se puede hacer es, bueno, es que la restauración se tendrá que subcontratar o se le pediría a la Escuela de Restauración, que tiene como una lista muy larga, de lista de espera, digamos, ¿no? Entonces la otra es subcontratar, eso implica pagar. Entonces por eso, de momento yo digo, primero vamos a ver cómo está hecho, hacer un diagnóstico del estado de conservación de los textiles, porque uno justo como está muy en alto, pues de lejos y luego tiene la capa de polvo, entonces a ojo así a distancia es difícil saber realmente si están maltratados, a lo mejor nada más es la capa como de tela que está empezándose a desquebrajar, pero a lo mejor los textiles son como que no habrá que intervenirlos nada, ¿no? Pero eso solamente hasta que se aspire primero, que se limpie, y hacer una valoración si vale la pena hacerlo o no. Eso podría ser quizá otra etapa más adelante, y pensando que se requieren pues, recursos también para eso, ¿no? Entonces, un paso a la vez yo sugeriría, desde luego, si está mal, si está roto tal vez, pues sí, ahí sí habrá que verlo, pero primero tenemos que ver cómo está, hacer un diagnóstico, una valoración, ver cómo está. Las radiografías justo ayudan a ver, por ejemplo, hay algunos casos en que está la manita así, y se ve, por ejemplo, que está roto, después sale aquí la craqueladura, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que por la radiografía, que entonces ahí se tiene que intervenir. Entonces, a lo mejor primero habrá que hacer el estudio de radiología, el 3D tal, aspirarlo, y a partir de ahí vemos si vale la pena y los recursos, si fuera necesario, pues los recursos. Pero vamos, como yo sugeriría, y mejor un paso a la vez, primero conocerlo bien, ahora sí que conocer bien a San Hermión, cómo está hecho, quién es, y ya después vemos, pues si damos un paso adelante, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si no, voy a proceder ya directamente a reiterarle mis agradecimientos por haberse trasladado hasta acá y darnos esta exposición, y a entregarle el reconocimiento que ya es costumbre nuestro departamento concede a nuestros conferencistas, y te leo. El Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras y el 15º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad, UDGCA 731, otorgan la presente constancia a la maestra Gabriela Sánchez Reyes por impartir la conferencia El glorioso mártir San Hermión, historia del traslado de una reliquia a la Villa de Lagos en 1791, efectuada el 21 de marzo de 2018 en la Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Esperamos seguir contando con su asistencia en las siguientes versiones de este ciclo de conferencias.